Su risa resonó por el pasillo, rica y desenfrenada. Un sonido que alguna vez trajo calidez a cada rincón de nuestra casa. Pero hoy, cuando entró, lo sintió mal. Demasiado ruidoso, demasiado despreocupado. Como si estuviera esforzándose demasiado por convencerse de algo. No la había visto en más de una semana, no desde que se fue a su viaje de negocios. Su sonrisa era amplia, casi juguetona, pero tenía un borde extraño y hueco. Me quedé congelada junto a la puerta, olvidando la taza medio vacía en mis manos. Sus ojos, normalmente tan llenos de afecto cuando me saludaba, parecían distantes y brillaban con una especie de secreta diversión. Arrojó su abrigo sobre la silla y se quitó la chaqueta, sus movimientos casi demasiado fluidos, demasiado casuales. El aire se sentía denso entre nosotros. Siempre había adorado su forma de reír, cómo hacía todo más ligero, pero ahora irritaba mis sentidos. No era la risa que conocía. Era como ver a alguien probarse una máscara que no le quedaba bien, y sin embargo, la usaba con tanta facilidad. Ella me miró y enarcó una ceja, pero había algo en su mirada, algo desconocido. Di un paso adelante, sin estar seguro de lo que estaba viendo. Luego, cuando pasó junto a mí hacia la cocina, capté un leve rastro de perfume que no reconocí, flotando en el aire. Mi corazón dio un vuelco. Pero cuando me volví para mirarla, ya estaba sonriendo de nuevo, como si nada hubiera cambiado. Durante años, todo en nuestra vida juntos parecía perfecto. Lo habíamos construido desde cero. Nuestra casa, nuestras carreras, nuestro matrimonio. El tipo de matrimonio que la gente envidiaba. Cuando nos conocimos, ella era todo lo que siempre había deseado, motivada, inteligente y compasiva. Su risa era contagiosa, su calidez embriagadora. Tenía esta manera de hacer que todo pareciera que siempre estaría bien, sin importar lo difíciles que se pusieran las cosas. Y lo creí, de todo corazón. Vivíamos en una casa espaciosa y bañada por el sol, ubicada en las afueras de la ciudad, con una vista del río que brillaba como 1000 diamantes bajo la luz del sol. Yo tenía mi trabajo en una firma de abogados de alto nivel, y ella era ejecutiva en una agencia de marketing. Nuestras carreras prosperaban, y nuestro círculo social estaba lleno de personas exitosas y bien conectadas. El tipo de vida que la gente nos decía que teníamos suerte de tener, y lo éramos. Al menos eso es lo que yo pensaba. Pero recientemente algo había empezado a cambiar. Las grietas, al principio, fueron casi imperceptibles. Llegaba tarde a casa con más frecuencia del trabajo y desaparecía en su oficina para realizar conferencias telefónicas que se prolongaban hasta bien entrada la noche. Intentaba permanecer despierto, esperando a que terminara para poder pasar un rato juntos, pero cada vez más a menudo me encontraba quedándome solo en nuestra cama. Siempre parecía distraída, con sus pensamientos en algún lugar lejano. Luego estaban los viajes de negocios, frecuentes, sin previo aviso y siempre urgentes. Al principio, no pensé mucho en eso. Estaba ascendiendo de rango en su empresa, y estos viajes eran parte de su éxito. Pero no fueron solo los viajes los que me hicieron cuestionar cosas. Fue su comportamiento cuando llegó a casa. La forma en que regresaba, casi como si hubiera sido recargada por algo que no podía identificar. Su energía era diferente, más viva, más inquieta. Y siempre había ese entusiasmo extraño, casi artificial, que acompañaba a sus saludos. También había empezado a ir más al gimnasio, algo que nunca fue una parte importante de su rutina. No es que me importara que hiciera ejercicio, pero no podía ignorar cómo de repente se había convertido en una obsesión. Al principio pensé que solo intentaba ponerse en mejor forma, pero después de unos meses comencé a notar cambios sutiles. Su vestimenta era más reveladora, su teléfono parecía estar siempre lleno de mensajes de texto, y su mirada, cuando me miraba,
A menudo se sentía distante, distraída. No quería pensar lo peor. Me convencí de que era solo estrés, o tal vez estaba reaccionando de forma exagerada. Después de todo, había tenido tanto éxito y estaba tan ocupada que era fácil adaptarse al ritmo de nuestras vidas sin cuestionarlo demasiado profundamente. Pero una parte de mí, que mantenía enterrada, empezó a preguntarse si me estaba perdiendo algo. Luego, la semana pasada, volvió a hacer las maletas y se preparó para otro viaje. Esta vez fue otra reunión urgente. Me besó en la mejilla, me dijo que volvería en unos días, y con eso se fue. Su risa resonó a través de la puerta principal mientras salía. Clara, ligera y completamente despreocupada. Pero fue la forma en que su risa permaneció en el aire, como si estuviera dirigida a otra persona, lo que hizo que se me erizaran los pelos de la nuca. Y por primera vez en años, no sentí la calidez de su amor. Sentí la ausencia fría y hueca de algo que no podía captar del todo. La vi caminar hacia el auto. Mi pecho se oprimió. Quería detenerla, preguntarle a dónde iba realmente, pero las palabras no salían. En lugar de eso, volví a entrar en la casa. El silencio me invadía, espeso y asfixiante. La casa se sintió más tranquila de lo habitual después de que ella se fue. Siempre era lo mismo, un suave vacío en el aire, como si las mismas paredes supieran que ella se había ido. Intenté concentrarme en el trabajo, pero el pensamiento persistente que me había estado carcomiendo durante semanas no me dejaba ir. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que no tenía motivos para dudar de ella. Pero algo en la forma en que se fue esa mañana, la forma en que parecía demasiado ansiosa, demasiado ligera, seguía carcomiendo el fondo de mi mente. Esa tarde encontré la primera pista. No era mucho, solo un recibo, escondido en el fondo de su cajón, donde guardaba facturas y documentos viejos. Estaba buscando un sello para una carta cuando lo vi, medio escondido debajo de una pila de recibos de tintorería. Lo saqué distraídamente y me quedé paralizado. El recibo era de un restaurante de lujo en otra ciudad, un lugar que sabía que ella nunca había mencionado. Fue fechado durante uno de sus recientes viajes de negocios. Lo miré durante mucho tiempo, tratando de encontrarle sentido. La comida había sido cara. Demasiado cara para una simple reunión de negocios, pensé. La hora que figuraba en el recibo era tarde, mucho más allá de la hora de la cena. La única pregunta que parecía seguir dando vueltas en mi mente era, ¿por qué había llegado a tales extremos para ocultar esto? Intenté racionalizarlo. Quizás fue una cena de trabajo, pensé. Quizás fue un cliente, un colega. Ella siempre había sido profesional y yo confiaba en ella, ¿no? Pero entonces la pequeña voz dentro de mí, la que había estado tratando con tanto esfuerzo de ignorar, susurró que esto no era solo una cena informal. Había algo en ello que parecía deliberado, como si quisiera ocultármelo. Tiré el recibo nuevamente al cajón, pero se quedó conmigo. Esa noche traté de concentrarme en cualquier otra cosa, cualquier cosa que evitara que mi mente divagara. Pero cuando me fui a la cama, no pude evitar la sensación de que algo andaba mal. Una creciente sensación de inquietud se instaló en la boca de mi estómago. Empecé a pensar en las cosas que no había notado antes. Los cambios sutiles en su comportamiento que yo había atribuido al estrés o al trabajo. Las llamadas nocturnas. La rutina del gimnasio con la que de repente se obsesionó. La forma en que desaparecía en el baño durante largos periodos de tiempo, con el teléfono siempre en la mano. Me dije a mí mismo que no era nada, que solo estaba imaginando cosas. Pero la duda ya estaba plantada. Al día siguiente, mientras ella todavía estaba ausente, me encontré de pie frente a su escritorio, mirando su teléfono. Lo había dejado cargando en la encimera de la cocina cuando se fue, y por un momento consideré dejarlo así.
No quería invadir su privacidad, pero la semilla de la duda se había vuelto demasiado fuerte. Lo recogí. Estaba cerrada con llave, por supuesto, pero sabía su contraseña, su cumpleaños. Lo escribí, mi corazón se aceleró y la pantalla se iluminó. Primero revisé sus correos electrónicos, hojeando los mensajes con dedos temblorosos. La mayoría de ellos estaban relacionados con el trabajo, nada fuera de lo común. Luego pasé a sus cuentas de redes sociales. Algunas fotos etiquetadas de su viaje, socios comerciales, habitaciones de hotel, lo habitual. Dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta que estaba conteniendo. Pero a medida que profundizaba, encontré algo extraño. Un mensaje en su teléfono, de un número desconocido. No puedo esperar a verte de nuevo. Este fin de semana será inolvidable. Mi mano se congeló. Me quedé mirando la pantalla, con el pulso acelerado en mis oídos. Las palabras me golpearon como una bofetada en la cara. Ella había estado ausente por días. El mensaje había sido enviado, mientras ella estaba fuera, después de que ella se había ido a su viaje de negocios, nada menos. Me quedé mirando el texto. El nudo en mi pecho se apretó. Mi mente se aceleró, juntando los fragmentos de lo que había tenido demasiado miedo de enfrentar hasta ahora. Las palabras eran claras, inconfundibles. Inolvidable no era una palabra utilizada en el contexto de reuniones de negocios. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién era esta persona? ¿Y por qué no me había hablado de ellos? ¿Por qué no lo había visto antes? Me sentí mal del estómago. Ni siquiera me atreví a leer el resto del mensaje. No quería saberlo, pero en el fondo sabía que tenía que descubrirlo. Algo andaba mal. Algo había estado mal durante mucho más tiempo del que quería admitir. Y ahora, con este mensaje críptico, la realidad que había estado evitando se había derrumbado. No podía ignorarlo más. Había pasado días, torturándome, repitiendo cada interacción, cada momento que ahora parecía cargado de secretos. Mi mente daba vueltas en círculos, y por mucho que intentara convencerme de que estaba exagerando, la evidencia, por pequeña que fuera, seguía acumulándose. El recibo del restaurante, el mensaje de texto críptico, la forma en que había actuado cuando se fue, tan inquietantemente ligera y despreocupada. Tomé la decisión de contratar a un investigador privado. No había manera de que pudiera confrontarla sin saber toda la verdad. Tal vez fue cobardía, o tal vez fue simplemente el peso de mi duda. Pero no podía soportar la idea de enfrentarme a ella sin pruebas sólidas. Todavía no. Si me equivocaba, al menos podría salvar algo parecido a mi paz. Pero si tenía razón, necesitaba saber el alcance de la traición. Encontré un investigador respetable, alguien discreto, alguien que entendía la gravedad de tales situaciones. Era profesional, tranquilo, y sabía exactamente lo que le estaba pidiendo que hiciera. No hizo muchas preguntas, simplemente se puso a trabajar, y, a los pocos días, comencé a recibir sus actualizaciones. Llegaron las primeras fotos, una serie de imágenes de mi esposa caminando con un hombre que no reconocí. Fueron tomadas desde la distancia, pero era inconfundible. Estaban juntas, sonriéndose el uno al otro, con un lenguaje corporal íntimo. Mi estómago se retorció mientras miraba las fotos. Su risa, la misma risa que había sido tan hueca cuando regresó de su viaje, ahora parecía tener un significado diferente. Una broma privada, una conexión compartida solo entre ellos. El investigador siguió con más detalles. Reservas de hotel, 2, de hecho. Ambos en lugares exclusivos de ciudades que nunca había mencionado durante sus viajes de negocios. Una de las reservas era para un fin de semana que supuestamente había estado fuera por un seminario de trabajo. Pero la fecha de la reserva no coincidía con su agenda. Ella me había dicho que estaría en una reunión.
Pero ahora tenía la confirmación de que había pasado ese fin de semana en un hotel de lujo, cenando en un restaurante con el mismo hombre de las fotos. La ira que sentí fue tan aguda que me atravesó el pecho como una espada. Quería gritar, tirar algo, destrozar todo lo que había en esta casa que alguna vez había sido nuestra. Podía sentir la traición filtrándose en cada rincón de mi mente, en cada pensamiento, mientras la verdad comenzaba a asentarse. Ella me había mentido. Ella había construido esta red de engaños, justo frente a mis ojos. Y yo había estado demasiado ciego para verlo. Pero luego estaba la tristeza, la profunda y dolorosa tristeza que siguió a la ira. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Cuántos de esos viajes de negocios no habían sido más que excusas? ¿Cuántas llamadas nocturnas había sido él y no un colega? Cada momento de nuestro matrimonio ahora parecía contaminado, como una mentira que lentamente se había revelado bajo la superficie. Respiré hondo y dejé que la ira y la tristeza se convirtieran en algo más familiar. La resignación. Ya tenía la prueba. Sabía la verdad. Y, sin embargo, no me atrevía a confrontarla. Aún no. Necesitaba tiempo. Es hora de pensar, procesar y descubrir qué iba a hacer a continuación. La investigadora había terminado por ahora, pero yo había guardado las fotos, los recibos, los registros de sus movimientos, todo en una carpeta en el fondo del cajón. No podía decidirme a destruirlos, todavía no. Necesitaba saberlo todo antes de dar mi siguiente paso. La noche siguiente, mientras estaba sentado a la mesa de la cocina, todavía perdido en mis pensamientos, escuché que se abría la puerta principal. Siguió su risa, fuerte y despreocupada, la misma risa que había resonado en la casa esa mañana, solo que ahora parecía un cruel recordatorio de todo lo que se había hecho añicos. Me puse de pie, con el corazón acelerado, mientras oía sus tacones golpear el suelo de madera. Ella apareció en la puerta, sonriendo alegremente y con el pelo revuelto por el viento. «Oye, cariño», dijo con voz ligera, casi juguetona. «Te extrañé». Quería mirarla a los ojos, hacerle saber que lo sabía. Quería gritar, hacerle sentir el peso de todo lo que había descubierto. Pero todo lo que pude hacer fue quedarme allí, congelada en el lugar, mientras ella pasaba a mi lado sin pensarlo dos veces. Arrojó su bolso sobre el sofá y se quitó el abrigo mientras se dirigía a la cocina. «¿Ya has comido?», preguntó, sacando ya una botella de vino. «Deberíamos celebrarlo. Hoy recibí buenas noticias en el trabajo». Sus palabras, su presencia, su risa. Todo era tan normal, tan despreocupado. Ella no estaba completamente consciente de que yo había visto la verdad. No podía hacérselo saber. Todavía no. No estaba preparado para esa confrontación. No estaba seguro de que algún día lo estaría. Pero la verdad ahora estaba ahí, pudriéndose justo debajo de la superficie. La calma, antes de la tormenta, había llegado, y se sentía como un reloj que no podía silenciar por mucho que lo intentara. Mientras servía el vino, todavía hablando de su día, sentí que la ira volvía a crecer en mí, pero esta vez me la tragué. No serviría de nada enfrentarla ahora, aún no. Necesitaba más tiempo. Es hora de descubrir cómo destruir la vida que habíamos construido. Es hora de decidir qué vendrá después. Había pasado días preparándome para este momento, aunque nunca imaginé que llegaría a esto. La casa se sentía sofocante. Las paredes se cerraban a mi alrededor mientras caminaba por las habitaciones vacías. Todo se había ido construyendo hasta este punto. El lento y silencioso desmoronamiento de una vida que creía conocer. Una vida que había sido destrozada de una manera que nunca vi venir. Tomé la foto de la boda desde la repisa de la chimenea, la que habíamos enmarcado en nuestra luna de miel, sonriendo juntos en la playa, con los ojos brillantes y llenos de promesas. Lo dejé sobre la mesa,
colocado deliberadamente para que ella lo viera. Al otro lado de la foto, había garabateado con tinta negra y negrita. Lo sé. Allí estaba. En el momento todo cambiaría. Ahora no sentí ira, solo una extraña calma que se apoderó de mí. Todas las pruebas estaban expuestas. Cada pieza era tan condenatoria como la anterior. Las fotos de ella con el otro hombre, las reservas de hotel, los mensajes que encontré en su teléfono. Lo había pasado todo. Ya no se podía negar. Estaba listo. Pero cuando escuché su auto detenerse en el camino de entrada, una sensación de finalidad se apoderó de mí. Sabía que ese era el momento en que todo quedaría expuesto y no habría vuelta atrás. La puerta se abrió y su risa llenó la casa, ligera y libre, como si regresara de un día normal de trabajo. Me quedé quieto, mirándola, sintiendo ese mismo peso instalarse en la boca del estómago. Estaba tan despreocupada, tan inconsciente mientras caminaba hacia la cocina, tarareando para sí misma. Entonces vio la foto. La risa se cortó abruptamente. Sus pasos vacilaron cuando sus ojos se posaron en la foto de la boda sobre la mesa. La sonrisa en su rostro vaciló. La confusión se apoderó de ella. Se congeló. Su mirada pasó de la foto a mí y viceversa. Su rostro perdió color mientras daba un cauteloso paso hacia adelante. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz repentinamente tensa. ¿Qué estás haciendo? No respondí de inmediato. Me quedé allí, mirándola tratar de encontrarle sentido a las palabras. El silencio en la habitación se hizo denso, sofocante. Luego, lentamente, me acerqué a la mesa y comencé a sacar la evidencia, pieza por pieza. Puse el primer conjunto de fotos frente a ella, una por una, su rostro sonriente junto a un hombre que no reconocí. Sus ojos estaban muy abiertos con algo entre diversión y afecto mientras caminaban juntos por un parque. Casi podía oír las excusas formándose en su mente. ¿Quién es?, pregunté, incluso manteniendo la voz baja. ¿Es este un socio comercial? Sus ojos se abrieron mientras miraba las fotografías, y se le cortó el aliento en la garganta. Abrió la boca para hablar, pero no le di la oportunidad. A continuación saqué las reservas de hotel, los correos electrónicos de confirmación, las fechas que no coincidían con ningún horario de trabajo que conocía. Se los deslicé por la mesa y la vi estremecerse mientras miraba las impresiones. ¿Quieres explicar esto? Ahora estaba temblando. Le temblaban las manos mientras miraba los recibos, los nombres de hoteles en ciudades de las que nunca me había hablado. Sus ojos se dirigieron hacia mí, luego a los papeles y nuevamente. Yo no. Esto no es lo que piensas, tartamudeó. Su voz era aguda ahora. La fachada tranquila que siempre había mantenido se resquebrajó bajo el peso de la evidencia. En realidad, dije, mi voz aún tranquila, a pesar de que cada parte de mí quería gritar. ¿Qué se supone que debo pensar entonces? ¿Que por casualidad tuviste una agradable cena, en una ciudad en la que se suponía que no debías estar? Ella tragó, pareciendo desesperada ahora. No es así, yo... Hizo una pausa. Sus ojos parpadearon hacia las fotos una vez más. No estaba haciendo trampa. Lo juro, hay una explicación. Las palabras salían de ella ahora, un lío incoherente de excusas y justificaciones. Nada de eso tenía sentido. Nada de eso importaba. Tenía todo lo que necesitaba. Pruebas de su traición. Evidencia que no podía ser ignorada. Cuanto más intentaba explicar, más fracasaban sus palabras frente a todo lo que había descubierto. Era real. Ya nada de eso parecía importar. Ahora estaba en pánico. Sus ojos se movían nerviosamente, casi suplicando. No quería lastimarte. No era mi intención llegar tan lejos. Me incliné hacia adelante, mis ojos fijos en los de ella. ¿Quieres saber cuánto tiempo hace que lo sé? Su rostro se congeló.
Su aliento se atascó en su garganta. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, pesadas y sofocantes. Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se movieron nerviosamente, como un niño atrapado en una mentira, pero yo ya había superado la barrera que ella había construido con tanto cuidado. Y no he dicho una palabra. Su rostro se arrugó. La máscara de negación se desvaneció cuando la realidad se apoderó de ella. Abrió la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra. Respiré profundamente y me levanté. Mis ojos nunca dejaron los de ella. El aire estaba cargado de tensión. La verdad finalmente quedó al descubierto entre nosotros. Ahora no había vuelta atrás, y ahora solo quedaban los restos de lo que quedaba. La realidad de lo que acababa de quedar al descubierto la golpeó con toda su fuerza. Ya no era la mujer serena y exitosa con la que me había casado. Ahora era una figura rota, aferrándose desesperadamente a cualquier pizca de esperanza que pudiera captar. Las lágrimas comenzaron entonces, lentamente al principio, antes de que se convirtieran en sollozos entrecortados que resonaron por toda la casa. Yo nunca quise esto. Nunca quise traicionarte. Su voz se quebró con cada palabra, pero no sentí nada, ni ira, ni siquiera tristeza. Era como si todas mis emociones hubieran desaparecido, dejando nada más que una claridad fría y calculada. No quería sus disculpas. No quería nada de ella. No puedes dar explicaciones, dije rotundamente, con la voz más fría de lo que pretendía. Ella tembló, su cuerpo atormentado por los sollozos. Por favor, solo dime qué puedo hacer. Haré cualquier cosa, por favor. Siempre te he amado. Sacudí la cabeza, negándome a dejarme llevar. No creo que alguna vez me hayas amado. Amabas la vida que teníamos, la que construí para nosotros. Amabas la idea de mí, no a mí. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Ella abrió la boca para discutir, para suplicar, pero levanté la mano para detenerla. No tienes nada que decir que no haya escuchado ya. Mi voz era firme ahora, como la de un hombre que se había resignado a algo inevitable. He solicitado el divorcio. Su rostro perdió todo color. Sus labios se abrieron con incredulidad como si las palabras no pudieran procesarse en su cerebro. Ella se tambaleó hacia atrás, agarrándose del respaldo de la silla para sostenerse. ¿Qué? ¿Ya solicitaste el divorcio? Asentí, viéndola desmoronarse bajo el peso de la verdad. Ya me comuniqué con la esposa del otro hombre. Ella lo sabrá todo mañana por la mañana. No eres el único que ha estado mintiendo. El pánico en sus ojos se intensificó. Le temblaban las manos mientras se apretaba el pecho y respiraba entrecortadamente. No puedes hacer eso, suplicó. No puedes destruir todo de esta manera. Pero ya era demasiado tarde. No había manera de revertir lo que había sucedido. No había manera de deshacer las mentiras, el engaño. No más segundas oportunidades. Me quedé allí, sin emociones, viéndola romper. Sus sollozos se volvieron frenéticos, desesperados. Como había sido una vez. Recordé la primera vez que la invité a una cita. Cómo se había reído. Sus ojos brillaban de emoción mientras hablábamos durante horas durante una cena sencilla. La forma en que sonreía cuando caminábamos de la mano por el parque, como si no hubiera nada en el mundo que pudiera interponerse entre nosotros. Recordé la noche en que nos mudamos a esta casa, cuando estábamos llenos de esperanza para el futuro, con los ojos brillantes y ansiosos por hacerlo nuestro. Hablamos de todo lo que haríamos juntos, nuestros sueños, nuestros planes. Qué jóvenes e ingenuos habíamos sido. Y, sin embargo, cuando la realidad presente se desplomó sobre nosotros, pude ver hasta qué punto nos habíamos desviado de esa versión de nosotros mismos. Esos recuerdos ahora parecían otra vida, una que había estado contaminada por el engaño y la traición que ahora nos definían.
Sacudí la cabeza, alejando los recuerdos. Ya no importaban. Sus sollozos se hicieron más fuertes ahora, más desesperados, su cuerpo destrozado por la emoción. Por favor, susurró entre respiraciones entrecortadas. No sé cómo solucionar esto. Por favor, no me dejes, no te alejes. Lo lamento. Haré cualquier cosa. Voy a cambiar. Lo juro. Por favor. Sus palabras se sintieron vacías. Podía escuchar la desesperación en su voz, pero no era la voz de la mujer con la que me había casado. Era la voz de alguien que lo había perdido todo. Alguien que se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Ya me fui, dije en voz baja. Mi voz era tan tranquila ahora que casi sonaba extraña. Y tú también. Me di vuelta y caminé hacia la puerta, mis pasos pesados en el silencio de la habitación. Mientras alcanzaba el pomo de la puerta, la oí sollozar y sus gritos cortaban el silencio de la casa. Pero no me detuve. No pude. Cuando salí al pasillo, todavía podía oírla. Su risa, antes despreocupada, reemplazada por sollozos desgarradores. Era el sonido de todo lo que ella había destruido, todo lo que me había quitado. Y supe, en el fondo, swing, que no había vuelta atrás. Salí, cerrando la puerta detrás de mí, dejándola entre los escombros de la vida que habíamos construido. Y cuando entré en la noche, no sentí nada más que un vacío. Un vacío que ella había creado y con el que ahora tenía que vivir. Los días posteriores al divorcio fueron borrosos. Parecía como si el tiempo se hubiera estirado y condensado de forma antinatural. El proceso fue largo y doloroso, pero también necesario. Abogados, llamadas telefónicas, reuniones. Cada momento era un recordatorio de cuánto había cambiado mi vida, cuánto había perdido. La división de bienes fue el primer campo de batalla. No se trataba de dinero, nunca lo fue. Pero sentí como si todo por lo que había trabajado, todo lo que habíamos construido juntos, se me escapaba de las manos. Nuestra casa, los muebles, las cuentas bancarias, todo tuvo que ser dividido. Cada decisión se sentía como una herida pequeña y aguda. La casa que habíamos compartido, donde habíamos construido tantos recuerdos, se vendió. Tomé mi parte de las ganancias, pero nunca se trató del dinero. Se trataba de lo que representaba esa casa, el amor, la confianza, la vida que habíamos compartido y la facilidad con la que todo había sido destruido. Estuve aturdido durante la mayor parte, demasiado concentrado en la mecánica del proceso como para sentir algo al principio. Pero luego, a medida que pasaban los días, el costo emocional comenzó a asimilarse. Hubo momentos en los que me encontré mirando a la nada, el peso de la traición presionando mi pecho, y sentía el dolor de la pérdida nuevamente. Ella lo había destrozado todo. Mi confianza, mi sentido de identidad y el futuro que había imaginado. Mis amigos se acercaron y me ofrecieron apoyo, aunque me di cuenta de que no entendían completamente por lo que estaba pasando. No se trataba solo del matrimonio. Fue la traición, el darme cuenta de que todo en lo que había creído era mentira. Pero su amabilidad ayudó, aunque solo fuera en pequeñas cosas. Me sacaron de mis momentos más oscuros, se aseguraron de que no estuviera sola y me recordaron que había un mundo más allá de los restos de mi matrimonio. Pero ella, mi ex esposa, no me dejó ir tan fácilmente como yo esperaba. Intentó comunicarse, enviándome mensajes de texto al principio y luego mensajes de voz. Ignoré a todos y cada uno de ellos. No necesitaba sus disculpas. No necesitaba más mentiras. Cuanto más intentaba explicarse, más me enojaba. Cada mensaje, cada intento de justificar sus acciones, me hizo darme cuenta de hasta qué punto ella todavía se veía a sí misma como víctima. No podía afrontar lo que había hecho. Hubo una noche, aproximadamente un mes después de que se firmaran los papeles del divorcio, cuando llegué a casa y encontré una carta esperándome. Lo había escrito a mano,
el papel arrugado como si lo hubiera tenido entre sus manos repetidamente antes de que finalmente lo soltara. En la carta, pedía otra oportunidad y prometía que había aprendido de sus errores. Preguntó si podíamos empezar de nuevo, como si los años de mentiras y traiciones pudieran borrarse de alguna manera con unas pocas palabras. Ella me dijo que me amaba, que se arrepentía de todo y que haría lo que fuera necesario para demostrar su valía. Lo leí 2 veces, pero las palabras parecían vacías. Ella no sintió lástima por mí. Se compadeció de sí misma. Ella no estaba pidiendo perdón, estaba pidiendo consuelo, una manera de absolverse de las consecuencias. Quemé la carta sin pensarlo 2 veces. Pensé en ella, sí, a menudo, pero ya no era con el mismo dolor. No la extrañé. Lo que extrañé fue la persona que pensaba que era. La vida que teníamos antes de los secretos y las mentiras. Pero la verdad ya había sido expuesta y nada cambiaría eso. No iba a volver a caer en las manipulaciones. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. Tenía que dejarlo todo. Tenía que dejar ir el dolor, la ira, el dolor. Y lo más importante, tenía que dejarla ir a ella. En el momento en que realmente acepté que nuestro matrimonio había terminado, comencé a sentir un pequeño pero notable cambio dentro de mí. El peso sobre mi pecho comenzó a levantarse, de forma lenta pero segura, y por primera vez en meses sentí un destello de esperanza. Di pequeños pasos para reconstruir mi vida. Hice planes con amigos, reconecté con pasatiempos que había dejado de lado durante demasiado tiempo. Empecé a ir al gimnasio de nuevo, a comer mejor y a concentrarme en mi propio crecimiento en lugar de en los restos que quedaban atrás. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero por primera vez me di cuenta de que tenía el poder de darle forma. También aprendí por las malas que la confianza es algo frágil. Todavía no estaba lista para abrirme con nadie, no del todo. Pero estaba decidido a no volver a caer nunca más en la misma trampa. Nunca dejaría que alguien me traicionara así, no sin consecuencias. No sin antes ver la verdad tal como es y afrontarla de frente. Encontré la conclusión a mi manera, perdonándome por no haber visto las señales antes, reconociendo el dolor y prometiendo no permitir que nadie vuelva a destrozar mi sentido de identidad. No fue fácil. No sucedió de la noche a la mañana. Pero cada día me volví más completo, pieza por pieza, hasta que un día me di cuenta de que el hombre que había sido ya no estaba. Y el hombre en el que me estaba convirtiendo era más fuerte. Cuando me miré al espejo, no vi al hombre destrozado que había sido sorprendido por la traición. Vi a alguien que estaba aprendiendo a vivir de nuevo, alguien que estaba decidido a seguir adelante, a reconstruir lo que se había perdido y a nunca permitir que el pasado me definiera. No necesitaba que ella siguiera adelante. No la necesitaba en absoluto. Y nunca dejaría que nadie me traicionara de nuevo. Pasaron los meses y, con cada uno, me encontré cada vez más fuerte y con más confianza en la vida que estaba reconstruyendo. Volví a confiar en mí mismo, algo que pensé que había perdido para siempre. Las cicatrices de la traición todavía estaban ahí, pero ya no me definían. Había aprendido a valerme por mí misma, a vivir para mí y a abrazar lo desconocido con esperanza en lugar de miedo. Me había convertido en la persona que siempre debía haber sido, la persona que había olvidado mientras intentaba aferrarme a un pasado roto. Mientras tanto, las consecuencias de sus decisiones la alcanzaron. El asunto, que alguna vez fue un secreto susurrado, salió a la luz. El hombre con el que había estado saliendo, su esposa y otros miembros de su círculo. Todos supieron la verdad. Las consecuencias públicas fueron rápidas e implacables. Perdió la imagen que había creado con tanto cuidado, y la vida a la que se había aferrado se deshizo frente a ella. La risa que alguna vez resonó tan libremente en su voz,
ahora parecía hacer eco con el peso vacío de sus acciones. En lo que a mí respecta, me encontré rodeada de nuevas oportunidades, nuevas relaciones, nuevas pasiones y un renovado sentido de propósito. Cada día era como un nuevo comienzo, un recordatorio de que ya no estaba definido por el pasado, sino por el futuro que estaba eligiendo construir. Había caminado a través del fuego y había salido del otro lado más fuerte. Su risa solía ser mi sonido favorito. Ahora es solo un recordatorio de lo lejos que he llegado.